Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Que un futbolista marque 4 goles no es moco de pavo. Esta semana lo hemos vivido en el Girona Real Madrid, donde el Tati Castellanos hizo un póker ante el conjunto blanco. Con su actuación, el delantero argentino, que pertenece al New York City, ha entrado en los libros de historia. Dicha actuación puede sorprender a muchos, pero si eres un fiel oyente de Quiero ser como Letizier, igual no te sorprende demasiado, ya que allá por el mes de agosto, en la guía práctica sobre la liga, Iñaki María Vial ya nos ponía sobre su pista. De vez en cuando viene bien ponerse una medalla, aunque el mérito sea conocer a un tipo excelente como lo es Iñaki. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? It has taken me some time to process the change that is happening in my life. And this is a message that for many moments over the last years, I never thought I would be writing. But of course, all good things come to an end, and my time as a Manchester United player has just finished. Fellaini, Mata! Juan Mata gets his first Manchester United goal. Creo que a nadie se le escapa que hoy en día la comunicación en el mundo del deporte ha cambiado una barbaridad. Bueno, creo que sería más correcto decir que está cambiando constantemente. Hace unos años parece impensable que las grandes estrellas mediáticas de turno no acudiesen a los grandes programas nocturnos de la radio española o que no apareciesen en entrevistas en las principales cadenas de televisión. Con la llegada de las redes sociales todo esto ha cambiado de forma drástica. Y ahora son los deportistas quienes eligen cómo y a través de qué medios se comunican con sus seguidores. Se puede decir que ya no necesitan a los grandes medios de comunicación. Un ejemplo de esta nueva forma de comunicación podría ser el anuncio de Juan Mata a los seguidores del Manchester United de su adiós al club de Old Trafford, que hemos escuchado al inicio del capítulo. En su realización trabajó nuestro invitado de hoy, Rodrigo Rasti, quien después de trabajar en medios de comunicación prestigiosos como Marca o Eurosports, en 2009 fue uno de los fundadores de Imago Sports, una consultoría que asesora a diversos deportistas con su comunicación, con su imagen y con muchas cosas más. Sé que hoy vamos a aprender muchísimo sobre este mundo de la comunicación de los deportistas, así que vamos ya a charlar con él. Hola Rodrigo, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Encantado, un placer para mí. Sí, bueno, fútbol y comunicación, porque tú eres periodista. ¿Cuándo y cómo decidiste que querías dedicarte al periodismo? Pues mira, yo creo que la vida a veces te va informando de las cosas, ¿no? Yo cuando era chaval me gustaba muchísimo el fútbol y me gustaba mucho el ciclismo y seguramente aspiracionalmente cuando eres chaval crees que vas a poder desarrollarte como profesional del deporte, pero yo creo que la vida me informó muy rápidamente que eso no era para mí. Y no creo que tenía las condiciones técnicas para ser futbolista y no tenía el sacrificio suficiente para ser ciclista, pese a estar en una familia de muchos apasionados para eso. Y entonces siempre me había gustado la radio, era de pequeño, me quedaba a escuchar los partidos, cuando los partidos eran a las 5 de la tarde, todos a la vez, no sé si te acuerdas, había uno más tarde, uno los sábados en las autonómicas y tal, y luego empezaron a dar el del blues.
cuando ya era un poco más mayor, y siempre quería, pues eso, contarlo, hablar, narrar, y entonces yo la verdad que tengo mucha suerte. Creo que cuando eres joven es difícil imaginarte de qué quieres ganarte la vida, entonces yo siempre pensé que periodista deportivo podía ser una de esas cosas, y empecé muy joven, incluso tuve que pedir un permiso a mis padres para que me dejaran colaborar en una emisora de radio siendo menor de edad. Entonces, bueno, cuando llegó el momento de ser mayor de edad, pues ya estaba muy encaminado, ¿no? Y creo que en eso tuve suerte, porque bueno, desde pequeño sabía lo que quería ser, y bueno, luego las oportunidades también se me dieron, y la verdad que muy contento de haber podido estar vinculado al deporte, que era mi pasión desde pequeño, pues como actividad profesional. Pues sí, yo creo que ese paso lo hemos dado todos, ¿eh? Primero, a todos los que nos gusta el deporte, pensamos, soñamos en ser deportistas profesionales, y luego cuando, como tú bien has dicho, la vida nos informa o directamente nos pega una colleja, nos damos cuenta de que no, de que no. Sí, yo creo que al final es un poco, ¿no? Es un proceso, un aprendizaje. Yo por eso muchas veces cuando hablo bueno, con padres que tienen la esperanza de que sus hijos sean deportistas, yo les digo que lo que tienen que hacer los chavales es disfrutar y tratar de encontrarse a sí mismos, y no presionarles y no exigirles por encima, porque al final el porcentaje es tan pequeño poder ser deportista profesional. ¿Cuántos licencias, ya no digo de fútbol, que son las que más hay, ¿no? De baloncesto, de ciclismo, de hockey, de vóley hay en España? ¿Cuántas personas se pueden dedicar al deporte profesional, que es muy sacrificado, que es en el que se manejan muchísimas variables? Yo creo que el deporte hay que tomárselo como lo que es, ¿no? En general, un juego que nos apasiona, que apasiona a millones y millones de personas a lo largo del mundo, pero no intentar obsesionarse. Entonces, bueno, yo lo he vivido desde otro lado, he podido cubrir mundiales, Eurocopas, grandes torneos, recorridos ciclistas. Yo creo que en ese aspecto me siento bastante afortunado, la verdad. Como bien acabas de decir, has trabajado en numerosos medios como Marca, Eurosport, cubriendo mundiales, Eurocopas y muchas cosas. Y ahora te dedicas más a ayudar a los deportistas, ¿no? A la hora de comunicar. ¿Por qué decides dar ese paso, cambiar un poquito de bando, entre comillas? Pues entiéndeme, yo entiendo que cuando un periodista se pasa a la comunicación, muchas veces la gente dice, se pasa a la comunicación para tener una vida, bueno, diferente, más tranquila, más... En mi caso no fue así, Gaisca. En mi caso fue que yo había vivido muchas experiencias desde el lado del periodismo. Por todo lo que está pasando, creo que es más difícil acercarte al deportista cada vez más, por cómo es la sociedad, por cómo está montado el negocio del deporte, y se iba perdiendo esa conexión con el deportista. Y a mí lo que aprendí en los años de trabajar en Marca, que tenías las posibilidades de viajar a lugares que en otros sitios no puedes viajar, porque Marca cubría, en aquellos años había pues sobre todo un presupuesto económico para viajar a torneos, eventos que en otras situaciones no había, o en Eurosport, antes de llegar a Vocento, de tener mucho contacto con los deportistas, pero en los últimos años cada vez era más complicado. Y siempre cuando había tenido contacto con los deportistas, muchos de ellos, al final acababas haciendo cierta afinidad, te preguntaban cómo podías ayudar, ¿no? ¿Cómo me puedes ayudar? Tengo una rueda de prensa, me ha pasado esto. Y en un momento pensé que había una posibilidad de que pudiera ser útil al deportista desde ese otro lado, y creo que, bueno, es muy satisfactorio. Yo no digo que el periodismo no sea satisfactorio, porque a mí me ha dado muchísimas alegrías y la posibilidad de conocer personas interesantísimas y lugares que seguramente si no hubiese sido por el periodismo no hubiese conocido, porque sobre todo en la época de Marca y Eurosport viajé a lugares que seguramente no hubiese imaginado haber podido ir, porque no son los típicos lugares de vacaciones. Y creo que estoy muy contento por la labor que estoy desarrollando ahora, porque creo que en Imago Sport, que es la empresa en la que trabajo y que fundé con otras personas, pues hacemos eso, ¿no? Comunicación y más cosas, ¿no? La marca personal, intentar un poco guiarle y acompañarle al deportista en ese camino. No tenemos muchos, funcionamos como una boutique
con pocos clientes o pocos deportistas, pero creo que bien acompañados, para ayudarles en todas las necesidades que tengan relacionadas con un poco la comunicación, su imagen y la exposición pública, ¿no? Y creo que es un factor muy importante cada vez más, porque al final cómo te ven los demás también influye mucho en la percepción del recorrido de tu carrera y es distinto, pero en muchos casos es muy satisfactorio, la verdad. ¿Y algún futbolista, no necesito que me des nombres, te ha confesado directamente que no le gustan los medios de comunicación? Más que nada, yo qué sé, porque igual puedan malinterpretar algo, sacar alguna frase de contexto. No, te voy a contar y con la realidad. En general, los deportistas ahora temen más a los medios de comunicación que antes. Yo siempre pongo un ejemplo de gente que te consultaba sobre este periodista, sobre este medio. Al final ahora cada vez hay más medios, más pequeños medios. Quizás antes estaba muy consolidado, ¿no? El espectro de los medios. Si yo me voy a cuando empecé a trabajar en los medios de comunicación nacionales al final del siglo pasado y al principio de este, ¿no? Pues había menos medios seguramente y bastante más diferenciados. Con la aparición de las redes sociales, del .com, ¿no? Al principio de este siglo, todo eso fue creciendo mucho y creo que el deportista muchas veces no sabe diferenciar cuáles son los medios, qué es un sitio de fake news, que es muy difícil y entonces le tienen cierto temor. Luego, evidentemente, el que tiene una trayectoria larga ha tenido malas experiencias, pero bueno, esto es como todo, es como si tú crees que en un gremio tienes una mala experiencia comprando fruta, que todos los fruteros son un desastre. No es así. Puedes ir a un sitio, equivocarte de dónde vas, no elegir el producto bueno y está mal, pero no tiene por qué eso estar incluido dentro de un gremio en el que hay gente seguramente súper válida. Entonces, sí que me da la sensación de que en los últimos años el deportista tiene más miedo a la exposición pública y a los medios que antes, ¿no? Y yo creo que antes había más contacto, pues esa situación que te decía yo antes, ¿no? Que acabas teniendo contacto con el deportista y acaba pensando que puede ser una persona que le ayude. Creo que eso cada vez es menor, porque por la dinámica, sobre todo en el fútbol de los clubs y los medios, es más difícil tener contacto, y entonces eso hace que haya un alejamiento, ¿no? entre el deportista y los medios, y bueno, pues no es fácil. Y la clave, yo creo que por lo menos la parte de mi trabajo es entender que los medios de comunicación son una parte importante del mensaje que se va a elaborar sobre ti también, que son un actor importante, que hay que respetarlo, que hay que cuidarlo, que hay que entenderlo, que hay que entender cuáles son sus necesidades y no obviarlo, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, ahora desde que están las redes sociales los medios tienen un papel diferente o tienen menos importancia. Yo no lo creo que tienen un papel sí, que puede ser diferente al que había antes, pero creo que no se les puede obviar, ¿no? También hay gente que quiere tratar de recuperar tiempos anteriores y pues los medios, hay determinadas cosas que hacían antes que ahora no lo pueden hacer y por mucho que pretendan esa situación no se va a dar, ¿no? Es prácticamente imposible que se dé. La evolución en todo es así, pues como pretender que todo el mundo vuelva a usar el teléfono fijo cuando existe un móvil, pues no va a ser así. Claro. Entonces, bueno, una de las partes importantes nuestras en Imagosport es ser un poco pedagógico, ¿no? Y explicarles cuál es la foto, quiénes son los factores de la foto y en qué se les puede ayudar y en qué pueden mejorar, ¿no? Y es una parte bonita, a veces no es fácil, ¿eh? A veces me veo defendiendo a un gremio en el que tampoco estoy tan convencido que esté teniendo un comportamiento como el que tenía cuando yo empecé a trabajar, ¿no? En los medios de comunicación. Pero bueno, creo que sigue teniendo un papel muy importante y creo que no se puede coger a unos o generalizar por el comportamiento igual inapropiado de algunos. Claro, por supuesto. En Imagosport, por ejemplo, uno de vuestros clientes decide que quiere hacer algo, cuando decide hacer algo especial, como por ejemplo Juan Mata cuando cerró su etapa en el Manchester United. ¿Cómo con un vídeo así muy bonito, cómo fue ese proceso? ¿La idea surgió de él? ¿Os pidió consejo? ¿Vosotros sabíais que él se iba ya del United y le dijimos, oye, pues podemos hacer algo así?
Porque Juan Mata, por ejemplo, es un tipo con mucho carisma, un tipo que dejó, yo creo, huella en los aficionados del United. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Surgió de la idea o...? Por ejemplo, yo, mira, te digo, en el caso de Juan, hay un momento que nosotros tenemos una comunicación muy fluida con las personas con las que trabajamos. Eh, Muchas veces no me gusta decir que son clientes, ¿no? Porque al final son deportistas con los que trabajamos, yo no los veo como clientes, evidentemente, yendo al significado etimológico de la palabra, pues lo es, ¿no? Pero bueno, entendemos un poco en ese acompañamiento que hacemos con Juan, que llevamos muchos años trabajando con él, pues que él iba a cerrar una etapa en el Manchester United, que se extendió el último año un poco por la relación que tenía el club con él, por toda la situación difícil que le había pasado, la pérdida de un familiar, mucho tiempo pues sin poder jugar por esa situación, el club se portó muy bien, bueno, Juan decidió renovar y bueno, pues cuando se estaba acercando la etapa considerábamos que él tenía que hacer algo especial, él estaba de acuerdo en hacerlo, hay un proceso de reunión entre él y nosotros de, bueno, ¿qué quieres hacer? Cómo lo quieres comunicar y bueno, hay gente a la que tú sabes que le puedes plantear un tipo de contenido, un tipo de formato y va a estar cómodo, ¿no? Juan, yo creo que es una persona muy inquieta, siempre lo era desde que era joven, que él podía expresarse bien y entonces, bueno, el proceso fue un poco, bueno, vamos a tratar de mostrar lo que significa Manchester para ti y eso pues nos obligó a todo el mundo a trabajar un poco, a Juan en pensar en sus sitios en los que él se sentía cómodo en Manchester, elaborar un texto él mismo y que le diera un sentimiento y luego ver, una vez que tenía ese texto, cómo podíamos tratar de, en imágenes, acompañar a ese texto. Yo tuve una respuesta tremendamente... No sé cómo decirte, es que no se me salen ni las palabras. Fue un impacto tan grande porque a la gente lo recibió tan bien que organizaciones como la Premier, la FIFA, UEFA, compartieran el vídeo sin haberlo sugerido, pedido ni siquiera mencionado de manera orgánica, que la gente le gustara cómo lo dijo y cuándo lo dijo y bueno, cómo quedó todo, pues también es muy satisfactorio porque yo creo que la despedida de Juan pues fue hecha desde el corazón y bueno, hay veces que uno siente que ves cosas, ¿no? De despedidas y gente que las hace más cortas, más originales. Bueno, en el caso de Juan para mí era muy Juan. Yo siempre digo que lo que nosotros hacemos es un traje a medida, ¿no? El traje, aunque tú y yo usemos el mismo número de pie y la misma talla, la talla M, no nos vale el mismo traje, o sea, o nos puede valer, pero no nos va a quedar igual de bien. Igual tú, porque estás más fuerte que yo, pues te quedará mejor que a mí, que me parecerá que me lo han colgado de los hombros. Entonces, dentro de que haya un plan de lo que quieres hacer, quiero hacer un traje, pues cada uno tiene que tener un traje a medida, ¿no? Entonces, lo que es un vídeo de despedida para Juan no podría igual valer para, no sé, para Marcelino si cuando se fue de Bilbao, o a César Pilicueta si algún día se va del Chelsea, ¿no? No creo que una cosa valga para la otra y que aquí la clave es qué quieres hacer tú, cómo te quieres despedir y vamos a ver si te podemos ayudar. Y en ese aspecto, bueno, pues yo creo que Juan, que siempre ha sido un tipo bastante inquieto y bueno, un poco diferente, pues yo creo que quedó una cosa bonita. Al final lo que decía de que Juan es un tipo inquieto es que hemos visto que recientemente pues hubo un comité de sabios en la UEFA invitados en Nyon para analizar el juego, cómo mejorarlo y fueron todos pues, entrenadores, exjugadores y fue una persona en activo que fue Juan Mata, en activo futbolista. Bueno, pues eso también dice un poco de él, ¿no? De que siempre ha sido una persona inquieta, que le gusta ayudar, que tiene un movimiento solidario diferente. Bueno, pues creo que eso iba acorde un poco con el vídeo. Has visto que si a mí sí me dejas, te consumo el podcast. Yo encantado porque creo que esto es muy, muy interesante. Pero Juan, como es un tipo inquieto, sí que se implicará, pero en general se implica mucho en el proceso de las redes sociales o las tienen porque hay que tenerlas. Depende un poco depende cada deportista. Porque creo que, por ejemplo, es
no es lo mismo un deportista joven que un deportista más veterano o un entrenador. Un entrenador entiende, en general, suelen ser más reacios a tener redes sociales, pero entienden que es necesario tenerlas porque es una manera de llegar a otra parte del público a la que no llegan con una comparecencia en público, con una rueda de prensa o con un flash interview, porque ese tipo de seguidor no está pendiente de eso y lo tiene que tener. Pero bueno, suelen ser un poco más reacios. El que es más joven entiende las redes sociales de alguna manera más orgánica, porque tú piensas que un deportista joven como que nosotros trabajamos, por decirte un ejemplo, Hugo Novoa, que está jugando esta temporada cedido en el Basilea del Leipzig, que es un internacional sub-21, pues claro, tiene 21 años o 20 años y lleva usando las redes sociales pues desde que tiene 10. Entonces él no se imagina no utilizar las redes sociales. A él le puede parecer hasta un poco más raro tener que hacer entrevistas, porque en su tiempo, bueno, pues el mensaje de un poco de los compañeros incluso que sigue ha sido más en las redes sociales que en los medios de comunicación, ¿no? Porque cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿no? O los de la generación del 70, 80, pues veíamos a los futbolistas dar una rueda de prensa diaria, ¿no? En un Madrid, en un Barcelona, en un Athletic Bilbao. Eso no sucede ya en ningún sitio. Si estoy equivocado, es prácticamente raro que un club saque todos los días a un jugador en público a dar una rueda de prensa. Entonces, claro, para un futbolista se puede tirar meses sin comparecer en rueda de prensa o sin pasar por una zona mixta. Entonces, para ellos en las redes sociales claramente tienen una importancia. Hay otros que lo entienden que es como, bueno, una parte más, de una pata más. Pero bueno, lo que sí me gusta es que en general la gente que trabaja con nosotros entiende que eso es una herramienta más y que luego hay gente muy disciplinada a la que tú le dices, sabiendo cómo es, pues mira, tú tienes estas virtudes porque hablas bien en público, porque no se te da mal, no te cohibes delante de una cámara. Pues podrías grabar este vídeo. Y hay gente que sí le anima si lo hace y hay otra gente que no le interesa. Entonces tenemos clientes que tienen muy claro que ellos no van a enseñar nada de su vida privada y que solo van a hablar del deporte que practican en las redes sociales y me parece bien, es su decisión porque es su canal y es lo que hacen. Por eso te digo que cada persona con la que nosotros trabajamos es un mundo. Yo no, cuando hablo con alguien de lo que hacemos, digo, bueno, nosotros hacemos esto con este deportista, con este otro hacemos esto, pero ahí, en función de lo que tú quieras hacer, sí es cierto que nosotros tenemos un tipo de deportista que creo que casi todo es inquieto, personas nada excéntricas, con muy relacionadas con el deporte, muchos casos familiares. Bueno, creo que es un poco por asociación, ¿no? El que te ve que trabajas con esa gente, pues también quiere trabajar un poco así. Es decir, no creo que tengamos ninguno muy disruptivo. No sé, igual es malo, pero creo que la gente que trabaja con nosotros, pues bueno, va un poco aliada a nuestros valores personales y nuestros valores como empresa. O sea, que ninguno se ha metido nunca en un lío de estos que la haya liado. Sí, os la ha liado. Seguro, eso sí, seguro. Siempre estamos abiertos a que por lances del deporte que están, algunos se pueda equivocar. Eso es una variable. Lo que no suele ser común es que tengan problemas más allá de su ámbito deportivo. Bueno, es diferente, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, sí, a veces, así a modo de anécdota, hemos tenido que borrar rápidamente alguna foto porque habían subido una foto de celebración y había alguien desnudo en el vestuario y no se había dado cuenta. Cosas de estas, ¿no? Que dices, bueno, hay que chequear siempre una foto con alguien. Digo, ya si no la quieres chequear conmigo porque quieres sorprenderme, conmigo o con alguien de Imagosport que pueda estar un poco ayudando al mensaje, bueno, pues que alguien más lo vea, ¿no? Entonces sí que nos ha pasado una vez que ellos por iniciativa propia han subido algún contenido, y eso, te pongo ese ejemplo de una celebración de un título y no se han dado cuenta que hay un compañero detrás, pues o en una posición delicada o sin ropa o saliendo de la ducha y estas cosas, pero bueno, más allá de estas cosas no, pero siempre hay situaciones, ¿no? Deportistas que están en clubes, que están en una situación difícil, institucional, deportiva. Bueno, pues alguna vez que alguien se enfada un poco en un campo de juego y cuando acaba
tiene un poco alguien que le quiere subir la temperatura y tienes que mandarle calmarse un poco, pero en general son personas bueno, que tienen bastante actitud positiva a la hora de recibir bueno, pues consejos, ¿no? Y eso también es importante. Yo creo que todos nos cuesta siempre que nos digan que haces algo mal, en general en la vida, te digo a todas las personas, a que si nadie le dice que has hecho algo mal y lo encajas, qué bien, tienes razón, he hecho algo mal, ¿no? En general suele ser difícil que todas las personas recibamos un mensaje de reprimenda, aunque sea de menor calibre, correctamente a la primera, pero en general son personas que quieren, que están abiertas a escuchar y a mejorar, ¿no? Y entonces creo que por eso yo también te decía que a nivel personal disfruto mucho, ¿no? Porque la sensación de que alguien quiere que le ayudes y que luego es agradecida cuando le ayudas, pues es muy satisfactoria. Totalmente de acuerdo. Y ya la última, para terminar, en esta época de cambios constantes, porque hace, yo qué sé, 4 o 5 años Twitch no existía, nadie sabía que iba a existir Twitch. ¿Hacia dónde crees tú que va la comunicación, la de los deportistas? A ver, yo no sé, a mí me hace gracia, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, hace, no sé, 2009, 2009 creo que debió ser, 2009, ahora no sé si me bailan las cifras, pero 2009 o 2008 o 2007, 2007 seguro que no, cuando Alberto Contador se pelea por intentar ganar el Tour con Lance Armstrong, la red social comunicativa era Twitter, con una diferencia mega abismal, ¿no? Porque era la única que estaba funcionando de manera casi inmediata, ¿no? Porque teníamos Facebook, que era muy potente en ese rango de edad de personas jóvenes, que ahora que no son tan jóvenes o que no somos tan jóvenes, ¿no? Pero que no se utilizaba como herramienta comunicativa casi al instante, pero se empezó a utilizar Twitter y yo muchas veces hablaba, ¿no? del fenómeno que era Twitter, pero ni Twitter se iba a comer el resto de los medios ni de las maneras de comunicarse, ni se iba a quedar solo como única esa red social. Pues han ido surgiendo otras en las que unos se sienten más cómodos y otros no. Es decir, Twitch ahora ha enganchado a un porcentaje de la población muy grande que quiere ver bueno, otro tipo de contenidos y que haya más entretenimiento y que más que el hard news o que la noticia pura. Y hay un montón de gente que está ahí metida y que está, bueno, pues enterándose de la información también a través de ese canal, ¿no? No sé si dentro de 5 años habrá otro canal que se llame como sea, que Twitch, ¿no? Que tenga otra serie de componentes y una serie de manera de comunicarse instantáneo. Creo que todo tiende a que sea más interactivo. En aquel momento Twitter, por poner un ejemplo, era una manera súper rápida y eficiente de que un deportista se comunicara con más gente que eran los medios de comunicación. Pues si Alberto Contador le dedicaba media hora a hacer un flash interview en zona de meta, pues Lance Armstrong tenía la misma capacidad de llegada poniendo un tweet y eso, bueno, fue moviéndose de esa manera tan viral. Pues ahora es lo mismo con el Twitch y hemos visto pues diferentes, ¿no? En una época que había los lives de Instagram, que la gente se comunicaba a través de ahí. Yo creo que va a tender más a que el deportista ya sea su propio canal de comunicación y esté alineado con las instituciones en las que desarrolla su labor, ya sean patrocinadores o sean ya las propias entidades deportivas en las que participa. Pero es una realidad que el deportista va a estar asociado a marcas, a eventos y a instituciones, y yo veo prácticamente imposible que en el futuro más cortoplacista un nuevo talento del deporte, por poner un ejemplo que pueda ser Tadej Pogačar, Carlos Alcaraz o el futbolista que se te ocurra de 17 años, Gavi de turno del Barcelona, viva ajeno a no estar presente en las redes sociales del momento. No me lo imagino. Me imagino que tenderá más por ahí. Entonces,
no sé, por ejemplo, Rodrigo Hernández del Manchester City está en el primer nivel, selección española, y sigue sin utilizar redes sociales. Yo creo que eso cada vez será más raro, por decir un algo, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con Oriol Romeu, que decidió cerrar sus redes sociales porque no le gustaban, le parecía en un lugar en el que había demasiado odio, mensajes negativos, pérdida de tiempo, eso lo entendía y fue una explicación de por qué lo hizo. Y es súper lícito hacerlo, Sí. pero creo que cada vez las nuevas generaciones tenderán a usar más las redes que olvidarse de ellas. Y creo que la comunicación irá más por ahí. Y creo que los medios de comunicación no deberán estar tan preocupados por intentar luchar contra esas plataformas, sino ver la capacidad que tienen de monetizar su presencia en ellas. Es decir, ahora yo sé, y tú también lo sabes, que hay muchos medios que parece que están odiando lo que se hace en Twitch o en otra red social, cuando creo que lo inteligente sería ver cómo puedo yo conseguir que esa gente que está ahí también esté en mi canal que sea una web, una tele, una radio, un podcast, un canal de YouTube, pero que convivan y que les parezca interesante tener un formato para que cuando voy a hacer deporte yo pueda escuchar este podcast y me entretenga, pero cuando estoy en mi casa y estoy viendo los informativos, pero a la vez quiero ver en una segunda pantalla algo que me entretenga, porque soy capaz de escuchar las noticias y ver algo que me entretenga, pues ser capaz de que esa persona no se aleje de tu canal. Porque en esos canales es donde va a salir el deportista. Así lo veo yo. No sé si me he terminado de explicar, pero veo más que el deportista esté presente en multiplataformas y relacionado a marcas que van a querer que esté en diferentes canales de comunicación que un deportista muy vinculado a la decisión estratégica de un club de lo muestro en mis canales oficiales, le doy 2 entrevistas al año o solo lo obligo a salir en flash interview porque la televisión de turno o esta radio de turno tiene los derechos de esta competición y que estoy obligado a que hable o que se manifieste, ¿no? Lo más así, de que el deportista se va a tener que exponer más por su vinculación a las marcas, incluso que por su propia decisión propia de mostrarse. Porque al final creo que tendemos todos hacia ahí. Como empresas, si te fijas, las empresas tienden a hacer eso y creo que ahora mismo los deportistas se están convirtiendo en entes propios, sobre todo cuando llegan al primer máximo nivel y funcionarán de una manera similar. Pero bueno, no lo sé. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba pensaba que en el año 2000 los medios de comunicación iban a ser de una manera, cuando llegué fueran un poco diferentes porque habían arrancado las webs y aquello poco todo que toda sensación daba. Y ahora, como somos la sociedad, que todos los juicios los hacemos rapidísimo y los entrenadores no valen 4 partidos después de que ahí se hayan dicho que es un fenómeno, pues no lo sé. Creo que somos una sociedad de consumo muy rápido, en el que no hay prácticamente análisis, que tampoco hay una profundidad porque pasamos muy por encima de las cosas. Y bueno, creo que todo eso marcará. Antes, bueno, no sé, ¿no? Si llevamos récord de entrenadores despedidos en la Premier, en la Liga, en Primera, en Segunda, en Primera Ref, creo que no es que hay muchas variables, pero una variable es que todo parece que queremos que sea de rendimiento inmediato, ¿no? Y tiende hacia eso, las normas tienden a que eso se permita. Entonces, bueno, creo que el deportista estará más expuesto, tendrá que aprovechar sus momentos buenos para consolidarse y tratar de sobrevivir en los momentos malos, me imagino. Sí, la verdad que sí, el futuro no, ya somos una sociedad de consumo rápido y es así, no se puede negar. Rodri Rastri, ha sido para mí un auténtico placer tenerte aquí en el podcast de Quiero ser como Letizier y solo me queda agradecértelo. Pues nada, que espero que sigas mucho tiempo con ello, que le sigamos dando a Letizier, que además es una persona que, por una casualidad de la vida, te lo digo justo al final, pude conocer en la época que Romeo estuvo jugando en el Southampton, un tipo espectacular que le tiene muchísimo cariño a Bilbao por haber sido el primer One Club Men y un tipo que, bueno, que yo creo que refleja un poco lo que a veces podemos ser todos en la vida, que es que a veces no se nos reconozca lo suficiente en el lugar en el que estamos y que la gente sí que valore lo que haces cuando está fuera, ¿no? Es un poco lo que le pasaba a Matt, ¿no? Que en Inglaterra no le dieron
seguramente el reconocimiento que tenía, no con su Southampton donde adoran, que bueno, que fuera más allá de las fronteras de las islas, la gente valora cómo es como persona y lo que fue como deportista, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y me gusta el título de tu podcast por eso también, porque pone en valor un poco a una figura como la de Matt. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleeping, and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Nos vamos con los acordes del Weapons de Dark Rocks. Para mí ha sido un auténtico placer charlar con Rodrigo Rasti, que sabe un montón de comunicación y además explica las cosas a las mil maravillas. No en vano, fue uno de mis profesores en el máster en periodismo deportivo. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más también lo podéis encontrar en quierosercomoletizier.blogspot.com. Para terminar, hoy he elegido una frase de Ryszard Kapuscinski, periodista e historiador a quien a menudo se pone de ejemplo en muchas facultades. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Hasta la semana que viene. Vampire time, and I'll know you for real. And then late at night, when it's drunk dial time, I'll tell you how I feel. Was that a ghost?